Muy buenos días, amigos. Tiene el gusto de saludarlos su amigo Ronald Echeverría, director de la firma ACE Consultores en Guatemala. Bienvenidos a este nuevo webinar que estaríamos compartiendo con ustedes el analfabetismo emocional en el reclutamiento de personal en tiempos del COVID-19. Hemos considerado conveniente y oportuno dirigir este webinar para el área de recursos humanos y para todos los directores y gerentes de recursos humanos encargados de reclutamiento de personal de nuestras empresas o gerentes de contratación, y también al personal externo a las organizaciones, como podrían ser los headhunters o los reclutadores externos, que también tenemos que estar claros en algunas cosas que nos ayudarán a hacer mejor nuestro trabajo, nuestras labores de hoy en día. Entonces, esta charla que tendremos el día de hoy toca algunos de los puntos que consideramos importantes para que desde el punto de vista de los reclutadores, ya sea externos o internos, podamos tener una mejor inteligencia emocional adecuadas a las circunstancias que se está viviendo en día por la misma situación de la pandemia. Si en tiempos normales era importante tener inteligencia emocional, ahora en estos tiempos es todavía mucho más importante y mucho más estratégico para la propia organización y la propia empresa, que sus recursos humanos a través de sus gerentes de computación y sus reclutadores o sus asesores externos gocen de estas cualidades que da la inteligencia emocional. No podemos actuar ahora, antes no, y ahora menos, con lo que se conoce como el analfabetismo emocional. Este es un concepto que desarrolló Daniel Goleman, en el cual lo orientaba en principio para los niños y los jóvenes, que decía que en las escuelas, en los colegios de formación para los niños, no se les inculcaba, no se les enseñaba a conocerse y saber cómo manejar sus emociones, y que ellos carecían de un analfabetismo emocional. Pero ese analfabetismo emocional, a diferencia del analfabetismo de las letras y del abecedario, que nos permite la lectura y nos permite la escritura en cualquiera de nuestros idiomas, tiene la característica que puede pasar desapercibido y seguir siendo propio de las personas y tener siempre esa deficiencia de no tener, digamos, una buena formación y habilidades que nos permitan manejarnos con propiedad con nuestra inteligencia emocional y el control de nuestras emociones. En otras palabras, seguiremos siendo, aunque tengamos una edad cronológica ya de varios años y muchos años de experiencia, podríamos tener una buena dosis aún de analfabetismo emocional. Y una de las cualidades del ser humano que le permiten superar sus debilidades y volver esas debilidades una fortaleza y una oportunidad es hacerse una introspección de un análisis propio de cómo actúa y cómo reacciona ante los estímulos del ambiente. Entonces, ¿por qué es fundamental e importante la inteligencia emocional y no tener analfabetismo emocional cuando estemos en relación de buscar el mejor elemento o los mejores talentos para la organización? ¿No les parece a ustedes que es un momento importante, estratégico, de la función del Departamento de Recursos Humanos y de sus representantes, el captar, el identificar, el ubicar y atraer a ese talento para la organización? Es vital, ¿verdad? Es importante, es fundamental. Y si ahí nosotros no actuamos, digo nosotros porque también desarrollamos nosotros esa función, no actuamos con inteligencia emocional, sino que mantenemos algunas características de analfabetismo emocional, pues podemos, al igual que toda persona que está sujeta a una labor, a un trabajo, ya que en este caso nuestras responsabilidades en nuestro trabajo es en relación a ubicar y atraer al mejor talento para la empresa, podemos fracasar de todo modo. Al igual que se ha demostrado, de acuerdo a la teoría de la inteligencia emocional, y de que está detrás de las
desarrollo de nuestro cerebro, desde el cerebro reptil, es el que nos permitía reaccionar para conservar la vida, preservar la especie y la reproducción, o al cerebro límbico, donde se centran las emociones, en la amígdala, y para pasar a un estado superior de desarrollo cognitivo, como es el neocórtex, que nos permite el razonamiento, el manejo matemático, la lógica y la objetividad de una característica de un hombre adulto que razona y piensa las cosas con propiedad en base a cosas objetivas, pero todo esta gama, que es nuestro cerebro completo, pues tiene que estar trabajando de una forma armónica. ¿Y qué mejor para un representante del área de recursos humanos y un reclutador? Y por eso esta primera parte nos vamos a centrar en la función desde el punto de vista de la empresa, o cuando sale a outsourcing este servicio, en la importancia de comenzar con una buena planificación de las necesidades de nuestros recursos humanos. Si no tenemos una buena planificación de qué tipo de recursos necesitamos, si no tenemos bien definido en base a la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuestro negocio, no digamos en este caso de esta etapa de la pandemia, si no tenemos claro cuál es la estrategia para supervivir, desarrollar y comercializar y vender nuestros productos, pues poco vamos a tener la capacidad para saber qué tipo de recurso humano es el que debemos de integrar, atraer y retener para la organización. Y ahí pues una de las principales funciones de recursos humanos es esa, en base a la estrategia, desarrollo, en base a las estrategias centrales del negocio conocidas como CORE, pues deberíamos de tener una estrategia también para captar ese recurso humano. Y también debemos de saber y conocer cuáles son las competencias fundamentales que nuestro negocio, nuestra empresa o nuestra actividad personal o comercial requiere, y tener claro esas competencias, en qué cosas debemos de ser buenos y debemos de hacer bien y que sean reconocidas e identificadas por nuestros clientes. O sea, no solo debemos ser buenos en nuestra propia opinión, sino que esas competencias deben de alguna forma trascender al mercado, que nos puedan ubicar como competentes y con habilidades en determinado sector y en determinado servicio, o con la calidad de nuestros productos. Entonces tenemos pues que tener esa capacidad de crear esa estructura organizacional que define claramente los puestos, define claramente los perfiles de los puestos en un organigrama, ahora tendiendo a ser plano, en la cual toda la organización funciona en forma armónica y organizada. Y cada puesto se le define su perfil de puestos y sus competencias. Eso tiene que manejarlo muy bien el área de recursos humanos, pero también debe de tener estas cualidades que nos da la inteligencia emocional, y que vamos a ponerlas, a compartir una pequeña lámina para tenerlas en pantalla. Les permitirá un momentito que la ubiquemos para poder trasladarles a ustedes la misma y poder un momentito, no sé si ya la están viendo. Perdón. Un momento. Un poco problema acá con trasladar esta. Sí, creo que ya la estamos viendo ahí. Pues podemos ver acá las 5 claves de la inteligencia emocional, que son basadas en el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en la cual podemos aquí observar que las mismas se estudian de 5 elementos. Uno es la autoconciencia, o sea, nosotros en el área de recursos humanos, ya parafraseando y aplicándola, el gerente de recursos humanos o la persona de reclutamiento tiene que tener una autoconciencia de sus propias emociones. O sea, si él pretende ser un buen reclutador, él mismo tiene que tener autoconciencia de sus propias emociones, cómo él está, cómo actúa, cómo él reacciona ante los estímulos del ambiente, qué lo enoja, qué lo pone contento, qué lo irrita, qué prejuicios puede tener hacia terceras personas, cuáles son las personas a las cuales él se siente cómodo, o con quienes no se siente cómodo, tiene alguna preferencia por algún tipo de sexo femenino, sexo masculino, o por los jóvenes, o
o por los muy jóvenes, o por personas, o tiene pues algún tipo de reacción racista o de alguna discriminación. Bueno, tiene que tener una autoconciencia de sus emociones. Acordémonos que no estamos diciendo con esto de que seamos personas malas, sino que tenemos nuestras emociones y nuestros sentimientos se han ido desarrollando por la cultura y por la genética, y los tenemos y son parte de nuestras reacciones que tenemos en el cerebro límbico. Pero hay que tener conciencia de las mismas. Entonces, porque si no tenemos conciencia de las mismas, puede ser que no las apliquemos bien cuando estamos haciendo la función de reclutamiento de personal y podamos actuar no en una forma objetiva, sino reaccionando nada más a esas nuestras emociones que se han ido construyendo con el pasado, y puede ser que algunas de ellas no sean del todo positivas o no estén alineadas o no se alineen con la estrategia de crecimiento del negocio o no sean congruentes con la cultura organizacional de nuestra propia organización. La otra característica que tenemos que tener, sí, que desarrollar para no ser unos analfabetos de las emociones y seamos analfabetos emocionalmente, es que tenemos que tener la capacidad de autorregularnos, de autocontrolarnos, de regular nuestras emociones, de cuando afloran y cuando estas reacciones se dan, tener la capacidad de decir esta reacción anímica que estoy teniendo, esta emoción que estoy sintiendo negativa o que estoy trasladando a este candidato o a estas personas, en esta búsqueda que estoy haciendo, estoy definiendo el perfil, un poco definiendo solo mis puntos de vista de lo que yo considero que es, pero no me estoy regulando, no estoy trabajando el análisis del puesto, del perfil en una forma objetiva, sino me estoy manejando por mis emociones. Entonces, al momento de darnos cuenta de eso, pues tenemos la capacidad de regularnos, de gobernarnos y de volver a ponernos objetivos en lo que es los objetivos del puesto y las competencias. En otras palabras, no dejamos que nuestras emociones sean las que actúen y manejen nuestras decisiones en relación a la que tenemos que manejar en las decisiones que se nos han delegado con el reclutamiento, ya que una de las características que a veces puede pasar en algunos reclutadores, no digo en todos, es que es cierto que debemos estar empoderados y somos la cara que representa a la empresa ante terceros en cuanto a los nuevos empleados, pero al mismo tiempo que eso es un orgullo, es una gran responsabilidad, puede ser que caigamos en una situación de autosuficiencia, de engreimiento, o que el orgullo nos juegue la partida y nos haya una soberbia simulada y una sensación como que somos los que sabemos de todo y manejamos todo y con nosotros tienen que todos rendirnos pleitesía, ya que somos los que vamos a abrir la puerta para una posible nueva contratación. Esa emoción, esa sensación no muy madura de algunas personas, no digo todas, por supuesto, pueden hacerse que si no tenemos un control de esas emociones o esas reacciones que tomamos instintivas que van con nuestra personalidad a veces, pues podemos ser que no estemos haciendo bien nuestra función de reclutamiento. Realmente, bueno, un ambiente como estamos viviendo con el COVID-19, que también podríamos caer en prejuicios sobre las personas, por qué fueron despedidos, por qué no los retuvieron en la empresa. Otra característica de esta inteligencia emocional que debemos de tener todos, y ahora principalmente los reclutadores en esta situación, es la automotivación. O sea, el reclutador, el gerente de recursos humanos, siempre debe ser una persona motivada, tiene que estar siempre en vida de buen entusiasmo, de buenas vibras, ser positivo, propositivo, y tiene que ver que aunque las situaciones no sean del todo agradables, haya situaciones de riesgo, de peligro, mayormente ahora con la pandemia, que haya una cierta incertidumbre, amenazas de desempleo, etcétera, pues en lo posible ver siempre el lado positivo de las cosas, siempre tratar de ver, bueno, en la empresa por lo menos hemos podido mantener la actividad, somos empresas del área esencial, hemos podido servir a nuestros clientes, tenemos buenas capacidades para tener a los empleados con salubridad y sanitización y le hemos dado su protección, él se siente seguro de las posiciones. Entonces él se automotiva y dice, sí, somos una empresa, somos una buena marca empleador y podemos acceder a tratar el talento a nuestra organización, podemos ofrecerles un buen paquete de salarios y prestaciones, somos un buen lugar para trabajar y transmite esa motivación a los futuros reclutados.
Y entonces esa característica de motivación lo hace sentirse motivado también cuando está buscando una nueva búsqueda. Digamos, no dice a los gerentes de área funcionales, mira, ahora en esta situación de emergencia no hay candidatos, o sí hay, pero las personas no se quieren emplear, tienen miedo, prefieren estar en su casa. O sea, claro que hay situaciones, el mercado del trabajo está bastante afectado, pero él siempre ve los cómo, ve las formas, ve la estrategia para poder lograr el objetivo de atraer el mejor talento y para darles la confianza que los cuadros de personal van a estar llenados con los mejores prospectos de nuestro ambiente. No sé si nos vamos entendiendo en el proceso de que cómo vamos aplicando la inteligencia emocional al mundo de nuestra función de recursos humanos, nuestra función de reclutamiento, que es el primer paso después de la planificación y determinación de necesidades de los recursos humanos. Pues el reclutamiento, pues, pudiendo hacer un pequeño paréntesis, aquel cómo vamos a atraer, retener a personas del mercado, utilizando pues muchas estrategias y muchas técnicas para ubicar a esas personas, ya sea a través de avisos de prensa, a veces de bolsas de empleo, a través de las bases de datos, nuestro banco de datos, a través de referidos, a través de los mismos empleados que refieren a otros prospectos, a través de la red de LinkedIn o las redes sociales y otras que nos permitan para acceder y llegar y ubicar a personas competentes y que tengan un perfil para llenar las casillas que tenemos dentro de la organización. Es un trabajo importante. Ahora, en esta situación, se hace igualmente importante y tenemos que saberlo hacer con inteligencia emocional, ya que también tenemos que saber que ahora las personas que están en el mercado, pues sí, hay muchos que están desempleados, sí, hay gran cantidad que están sin empleo, pero también ellos tienen ahora una situación, digamos, emocional afectada, su sistema emocional está bajo acoso, hay mucho estrés, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Entonces, hasta el ubicarlos y llamarlos y reclutarlos y hacerles una invitación para que se presenten al proceso de selección de nuestra empresa, les requiere tacto y requiere inteligencia emocional, ya que de alguna forma, aunque todos queremos trabajar en estos momentos, pero también las condiciones y qué condiciones de trabajo nos van a ofrecer pueden ser motivantes o desmotivantes, y hay cierta situación ahora de que la comunicación tan importante está un poco restringida. Otra característica importante de la inteligencia emocional que debemos tener, pero lo digo con mucho énfasis, lo debemos de tener, informar y trabajar en ello, las áreas de recursos humanos y los reclutadores y los headhunters, es la empatía. Tenemos que ser empáticos para ponernos en los zapatos de los otros, para ver las cosas desde el punto de vista del candidato, de cómo ellos piensan, qué están sintiendo en esta situación, cuáles son ahora sus móviles, cuáles son ahora sus traumas, cuál puede ser el estrés que están viviendo, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos, y ver que ahora pueden ser que las condiciones de trabajo sean ahora uno de los principales motivaciones para entrar a una empresa, que nada le serviría a un candidato que le pagara una excelente remuneración y tal vez algún buen puesto, pero si tuviera que estar expuesto al contagio, o expuesto a tener muchas reuniones muy de cerca con muchas personas, el de estar en situaciones de mercado, en cuestiones donde hubiera muchas aglomeraciones, pues aunque fuera tal vez una buena opción, puede ser que algunos, no todos, puede ser que a algunos no les interesara o no aceptaran la invitación dentro del reclutamiento. ¿Pero qué? Porque tenemos que saber que hay que ser empáticos. Tenemos que ponernos también que la empresa debe darle al candidato y ponerse en el lado del candidato y facilitarle la función dentro del reclutamiento. Ahora, pues, a través de las redes sociales, a través de LinkedIn, todo lo que nos permite Zoom o Skype y las otras, Microsoft, etcétera, Skype, perdón, y también Google, etcétera, para poder hacer videollamadas y para hacer teleconferencias. La tecnología nos facilita que el reclutamiento también pueda, de alguna manera, acercarnos con los candidatos y hacer que ellos puedan tener una primera aproximación y nosotros conocerles de esa manera para comenzarlos a traer. En otras palabras, hay que facilitar de alguna forma y ponerse en lugar de la dificultad que se tiene ahora con la locomoción y el transporte y los riesgos que puede implicar también para el candidato y para el mismo reclutador, porque en esto sí estamos claros que todos tenemos riesgos, ¿verdad? Y después la última
importante característica de la inteligencia emocional que debemos de tener para no ser analfabetos emocionales es la habilidad para manejarnos y las relaciones sociales o las relaciones humanas, se decía antes. Si alguna cualidad, si alguna característica debería tener el área de recursos humanos y los reclutadores y los headhunters es tener buenas habilidades sociales o de relaciones humanas, es la capacidad de relacionarse de una forma positiva, armónica, armoniosa, fraternal con las personas, facilitar la comunicación, ser de fácil comunicación, saber escuchar al candidato, saber escuchar sus puntos de vista, saber también poder exponer las cosas de forma clara, exponer y dar la oportunidad de la réplica y la retroalimentación. En otras palabras, pues vemos pues de que estas características nos ayudan sobremanera para tener una adecuada y buena inteligencia emocional y no ser analfabetos emocionales. Pero también tenemos que seguir ahondando un poco más en el tema. Ya dijimos pues de que el reclutamiento son aquellas estrategias que nos permiten a los headhunters atraer el mejor recurso humano a nuestras organizaciones. Pero también tenemos que tener muy presente que para atraerles también tenemos que tener una organización que responda y que esté acorde a las demandas de lo que ahora el mercado requiere. Ya que el mercado requiere de ciertas habilidades o ciertas competencias que están presentes y deseamos captar de los candidatos, pero para poder captar esas habilidades, pues tenemos obviamente que conocer qué cosas son las que se están requiriendo o requerirá nuestra empresa en el mediano y largo plazo, mayormente ahora con las características de lo que se está sucediendo en el mercado. Vamos a pasar una nueva lámina para ver cuáles son esas características que se están ahora refiriendo en el mercado, de acuerdo a una no sé si me están viendo, la estamos viendo ahí, ¿sí? Pues esta característica de las 10 habilidades más demandadas en el mercado de acuerdo a la red de LinkedIn, se divide en dos grandes grupos, son las habilidades blandas y las habilidades duras, y en la cual pues nosotros como reclutadores seguiremos buscando en nuestros candidatos que reclutar, que esto ya es más parte del proceso de selección y evaluación que se hará, pero podemos también tener presente esto, porque si queremos captar esas habilidades de creatividad, de persuasión, de colaboración, de adaptabilidad y manejo del tiempo, pues yo llamaría también como una recomendación que no podemos pedirle a un futuro empleado parte de nuestra organización y que va a ser parte de nuestro equipo de trabajo, que tenga estas habilidades y el Departamento de Recursos Humanos o sus gerentes de recursos humanos, gerentes de contratación, adolezcan de ellas. ¿No parecería a ustedes paradójico, contraproducente, inaudito estar pidiendo ciertas habilidades y competencias y los representantes de la empresa no tenerlas o no manejarlas y no también tener un buen uso ya de ellas para que uno pueda medir aquello que conoce, no puede uno evaluar algo que uno no sabe y tener la capacidad? No solo basarnos en formularios o exámenes que son buenas preferencias para medir estas habilidades emocionales que nos permitan tener un checklist de ellas, pero no solo es tenerlas en el papel, no solo es tenerlas en el instructivo, el manual, sino que hay que hacerlas propias. Entonces, también la área de recursos humanos, el reclutador tiene que ser creativo en sus búsquedas, en la forma de presentar la oferta en el mercado, ser creativo en cuanto a hacer la búsqueda, saber cómo ubicar personal en LinkedIn, saber manejar bien la herramienta, manejar también tanto las estrategias online como las estrategias on-off, on-off. Igualmente, pues, conocer y ser una persona que se mueva en el aspecto social, en la vida económica y política del país y tener una vida social, ser parte de cámaras, ser parte de asociaciones y trabajar con creatividad. Tener capacidad de persuasión, ser una persona que pueda persuadir a otros y comienza a persuadir desde la forma que define la estrategia para captar el recurso humano. Tiene que ser una oferta persuasiva que llegue
al candidato y lo persuade a ser parte de los nuestros. También tiene que ser una persona que colabore, y de hecho, desde que comienza a reclutar, él comienza a ser colaborador. Cuando da información, es claro en la información que aporta a los candidatos, es claro en el mensaje que da, y está abierto a colaborar con ellos en lo posible, pues siempre respetando y manteniendo las políticas y la política de confidencialidad que tenga, etcétera, y cosas salarial, etcétera, no puede decir todo, pero que se muestra colaborativo, se muestra que se puede hablar con él. Otra característica, pues, es adaptable. En otras palabras, antes todas las personas tenían que llegar a nuestra empresa, mandar su currículo, mandar muchos documentos, aún como eran los famosos aquí en Guatemala, las constancias de no tener antecedentes penales o policíacos o fichas de salud o algunos documentos que ahora puede ser que no se puedan estar ni siquiera sacando porque no están los organismos administrativos del sector público trabajando. Entonces, y que, bueno, que ahora antes todos tenían que presentarse a la oficina para ser entrevistados o mandar su currículum. No, ahora podemos que adaptarnos, que hay situaciones cambiantes, entonces recursos humanos y el reclutador tienen que tener esa capacidad de adaptarse y ser flexible. Yo diría que la palabra más importante sería ser flexible, tener flexibilidad dentro de las políticas. Tener claro, manejo del tiempo y del recurso tiempo, que esto es fundamental. Y esto es algo que hemos escrito en varios posts dentro de la red de LinkedIn, en la cual hemos manejado el concepto de que el manejo del tiempo es fundamental tanto para el área de recursos humanos como para el candidato. Si algún recurso es escaso tanto para el reclutador como para el candidato, es el tiempo. El reclutador, por su lado, está sujeto al tiempo de dar una respuesta adecuada en tiempo a los gerentes funcionales, al gerente de mercadeo, al gerente de ventas, al gerente de finanzas, al contralor, a la auditoría, bueno, le está a la gerencia general, a las gerencias a las que le está trabajando, al gerente de producción, al gerente de planta, y tiene que responderles a un determinado tiempo con dotarles el recurso. Está sujeto al tiempo, necesita cerrar sus procesos, hacer su reclutamiento en cierto tiempo, atraer al mejor recurso, utilizando las mejores estrategias de búsqueda y utilizando con mucha eficiencia la herramienta de LinkedIn. Pero también está la otra parte importante, que es el manejo del tiempo del candidato. Esta persona que está sin trabajo, que busca una nueva colocación, pues también está con su tiempo, es casi el único recurso que tiene, es el único porque no tiene trabajo o porque se desea cambiar de trabajo. Entonces, tenemos que estar muy conscientes del tiempo, de los tiempos, de dar respuestas. Si la persona al ser reclutada, pues no llena las expectativas, pues tal vez darle su correo, decirle que por una razón muy atendible no va a prosperar nuestro proceso, que le agradecemos su participación. Y bueno, eso como parte del proceso para que siempre haya un manejo del tiempo. Y también, pues, como habilidades duras, pues, tenemos que estar bien fortalecidos con software que nos permitan el manejo de datos en la nube y nos permitan estar actualizados para tener nuestras bases de datos que nos permitan trabajar y conocer nuestra base de datos y nuestro banco de datos de candidatos y poderlo trabajar de una forma eficiente. Tenemos que también estar apoyados con inteligencia artificial, de software que nos permita ser más eficaces, mayormente cuando son muchos los procesos de reclutamiento. Ojalá vuelvan esos tiempos donde los números a reclutar sean grandes y que realmente sea necesario hasta la robótica y a veces hasta inteligencia artificial para algunas fases del proceso, mayormente ya de la filtro con los currículos. También tenemos que ser analíticos y tener razonamiento y analizar las competencias y las capacidades, no dejarnos llevar por los favoritismos, por las emociones, sino un análisis lo más objetivo posible de las competencias y las habilidades de nuestros candidatos. Ya dijimos tener una amabilidad, ser personas que nos manejemos bien con las personas, que seamos accesibles, que podamos contestar las dudas, que podamos ser personas que podamos practicar con los candidatos si tienen ellos alguna duda para el proceso en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y también tenemos que siempre ver el diseño de la experiencia del usuario. En este caso sería cómo ven los candidatos reclutados nuestra función desde el lado de ellos, o sea, ver cómo viven ellos desde que ellos ven el aviso, aplican, y llega el currículum, les pasan 2 o 3 semanas y no vuelven a saber de nosotros ni de la empresa. Entonces, estamos en una situación bastante
lamentable en cierta forma ahí, y la imagen que se puede estar formando, la imagen de marca, empresa, pues puede comenzar a sufrir porque la experiencia para, en este caso para el candidato, ha sido un poco dura. Así que esta parte, me espera un momentito, tengo que arreglar un asunto ahorita, me dan medio segundo, por favor, ¿sí? Pues volviendo a la parte del tema, como vemos, tenemos que ser personas que nos manejemos con mucha empatía. El área del reclutamiento es fundamental, las estrategias de búsqueda que podemos tener son conocidas normalmente por todos los reclutadores, saben dónde a veces ubicar a sus buenos candidatos, aunque ahora es un mercado laboral bastante convulso por el COVID, pues tenemos que reforzar mayores esfuerzos para realmente poder atraer a los mejores elementos a nuestras organizaciones, pero haciéndolos nuestra inteligencia emocional para que podamos realmente manejar de la mejor manera posible la función de reclutamiento, para que cuando definamos los perfiles al ser llenados, definamos las competencias que deben tener las personas, pues hagamos una buena descripción de ellas y sepamos realmente cuáles son las competencias tanto duras como blandas que van a tener, pero también nosotros tenemos que tener esas similares competencias, por lo menos las blandas, las técnicas no necesariamente, que pueden ser posiciones de diferentes áreas de los recursos humanos, pero tenemos que tener las competencias de la empatía, del trabajo en equipo, ser personas que podamos relacionarnos en armonía con las demás personas, ser personas que podemos escuchar, somos personas que somos, que proponemos soluciones, somos personas que buscamos siempre los objetivos de la empresa, que también tenemos objetivos propios. Entonces, el mismo reclutamiento se va llenando de alguna forma con esa inteligencia emocional que, como ya lo he mencionado, tienen que cuidar mucho todos esos detalles para que la primera impresión que comienza a tener el futuro empleado de nuestra organización vea que somos una empresa que sí es de marca empleadora, que tenemos una marca empresa que atraiga, que nos haga atractivo la posibilidad de incorporarnos a ella y que el proceso, claro, siguiendo las etapas y los controles y las evaluaciones propias del área de recursos humanos, que hay que siempre observarlas, pero hechas con inteligencia emocional, hechas con una mirada amable, hechas con una posición de que tenemos que ponernos en el lugar del reclutado, está buscando un nuevo trabajo. Y tanto así de que, como sabemos, siempre en cualquier proceso de reclutamiento, pues la idea es captar el mejor grupo de elegibles que llenen más el perfil. Pues ese grupo de elegibles para mantenerlo interesado, para hacer que ellos mantengan la decisión de ser parte de nuestra organización, pues los mensajes que comenzamos a dar desde que él envía su correo, desde que él hace una llamada para preguntar a recursos humanos cómo va su proceso, si pide alguna explicación con alguna persona que tenga la información, pues estar abiertos a darle la información, a ser veraces y también a informarse cuando los procesos ya no, él por alguna razón no pasó algún filtro. Entonces, todas esas cosas, el saber la verdad es lo mejor, no quedarnos con aquella incertidumbre de qué pasaría, será que me van a llamar. He escrito varios posts en la red en la cual dice, recibí la llamada esperada, es lo que más anda buscando el candidato, pero también hay otra. Ahí lo vamos a llamar, no se preocupe. ¿En qué quedamos? Pregunta el candidato al reclutador. Pues vamos a ver su perfil, su propuesta, pero no se preocupe, ahí lo vamos a llamar. Y ese ahí lo vamos a llamar, se queda. Y eso ya se volvió un estribillo en muchas partes. Ese ahí lo vamos a llamar, es decirle ya de plano que no. Pero le dejan la carga emotiva negativa porque ni él puede ya llamar porque le dijeron que lo iban a llamar, le quitaron la iniciativa. Y entonces lo dejan como frustrado, no puede él ya hacer nada. Porque si llaman, le dijeron, no, la vamos a llamar, espérese, no sea precipitado, tenga tranquilidad. Pero ¿cómo va a tener tranquilidad? ¿Cómo va a estar él sosegado? ¿Cómo va a estar él
con su control emocional, si él no tiene trabajo, si tiene necesidad de trabajar. El que está del otro lado, el reclutador, pues tiene su trabajo, gracias a Dios, está ubicado. Entonces, él tiene sus emociones más bajo control. Entonces, está más fácil que del lado del reclutador le pueda dar una satisfacción, aunque no sea la mejor noticia, aunque no sea la noticia de que fue aceptado, pero por lo menos el candidato va a tener esa información y poder comenzar a optar en otras oportunidades en otras empresas. Y no digamos si recibe la mejor de las noticias, que él es el elegido, que es la persona con la cual hemos pensado ubicar dentro de nuestra organización. Es esa llamada esperada, es algo que todo candidato desea mayormente en estos tiempos de crisis. Entonces, aún esa llamada hay que saberla hacer, hay que saberla plantear, y si esa llamada se le hace para invitarle a una entrevista o para decir que mande alguna información, pues hay que ser oportunos, hay que saberle también llamarle ahora en su ambiente de su casa para que también no se pierdan algunas oportunidades, porque algunas veces hasta en ese lugar se pierden las posiciones porque no hubo buena comunicación, ni de parte de recursos humanos, ni de parte del candidato cuando responde a la posibilidad de un trabajo. Y eso pues es también tema que trataremos desde el punto de vista del reclutamiento, desde el punto de vista del candidato, que va a ser posiblemente la parte 2 de esta webinar, que estaremos trabajando probablemente la próxima semana. Pero aquí quería pues dejarles pues, a ustedes esos puntos de vista de que debemos de ser estrategas, tenemos que tener una estrategia para captar el mejor recurso humano, tenemos que saber cuáles son las competencias core o centrales del negocio, tenemos que tener perfiles adicionales con competencias, pero también tenemos que tener nosotros esas habilidades blandas que andamos buscando en el candidato, y ante todo, pues, no trabajar sin prejuicios, tratar de manejar, autorregular nuestras emociones, tratar de no tener favoritismos, ni tener compadrazgos, ni tratar de solo ubicar a los amigos o a los amigos de nuestros amigos, buscar que realmente haya una competencia sana y que nuestras propuestas y nuestras ofertas que salgan al mercado sean veraces, sean objetivas, sean creíbles, sean ciertas. No les gusta ahora de estar engañando candidatos, ofreciendo posiciones que no existen, siendo ante todo honestos, sinceros. Y todas esas cualidades son cualidades que se van comenzando a filtrar, y después hay empresas, organizaciones que se les considera veraces, se les considera realmente como una marca empresarial de verdad, una marca empleadora de verdad, que en buena parte se comienza digámosle, a transmitir desde cómo maneja su reclutamiento de personal, con qué estrategias lo hace y cómo comienza a hacer esa primera reunión, esa primera relación con los probables candidatos a los cuales va a invitar al proceso de selección, evaluación y posteriormente de contratación, que es uno de los objetivos que se persiguen con un buen reclutamiento. Les deseo suerte en esta situación. Siempre estaremos platicando con ustedes de estos temas. Estamos a las órdenes en ACE Consultores. Nosotros como expertos en esta área, pues también estamos para servirles a las empresas en sus procesos de reclutamiento y selección de personal. Hemos trabajado en todos los países de América Latina, pero lo importante es que podemos hacer un buen equipo. Pero ustedes también tienen las competencias y las habilidades, y lo que estamos platicando aquí son cosas que también son de ustedes conocidas, y lo que estamos haciendo acá más es un recordatorio que todos tenemos que estar en esta situación de pandemia, del COVID, pues siendo un poco más flexibles, teniendo una inteligencia emocional más marcada y orientada pues hacia el candidato, que no las tiene ahora muy fáciles. Nosotros, por lo menos, gracias a Dios, tenemos trabajo. Es un gusto saludarlos, nos seguimos viendo en la próxima. Hasta luego.